Claro, esa negociación que significó ir a buscar al viejo líder tiene una historia también secreta. Pero bueno, en 15 minutos no se puede explicar toda una historia y todos los detalles, sino que se pueden dar pantallazos: el derrocamiento de Perón, el advenimiento de la Revolución Libertadora. Ese poder logra instalarse a sangre y fuego. Y se establece el primer hito de trascendencia que entra en esta historia, que es la desaparición del cadáver de Eva Perón. Todo un misterio. O sea, se ha especulado hasta el cansancio, pero la realidad, que es la verdad, muy poca gente la conoce, y sobre todo muy poca gente ha hablado de eso, porque se desconoce la trama secreta de ese fenómeno tan extraño que pudiera haber hecho desaparecer el cadáver, o, en fin, o enterrarlo, pero lo secuestran y lo llevan a Italia. Entonces, ese es el comienzo de toda esta trama, que es dramático y es espeluznante. Es decir, y para no darle mucha vuelta al asunto, estamos hablando de un poder secreto que instala con todo su potencial en el gobierno argentino. Y lo ponen a frondición el gobierno, y nosotros los peronistas tuvimos que aceptar eso. No dio resultado, el peronismo no pudo ser arrodillado, no pudo ser eliminado, y sucedieron todo lo que sucedió posteriormente, la Onganía y todos esos gobiernos posteriores, Ilía y todos esos gobiernos posteriores a la Revolución Libertadora. Mientras eso sucedía en la Argentina, se levantó una rebelión en toda América Latina. Proliferaron de tal manera esos movimientos respaldados por la izquierda en todo el continente, que se llegó a un momento de zozobra. O sea, los poderes esos hegemónicos que estaban a punta de bayoneta, no había forma de que pudieran resistir. Se les derrumbaba toda la estructura. Acudieron a Perón, era la única posibilidad. Claro, esa negociación que significó ir a buscar al viejo líder tiene una historia también secreta. Y aquí es cuando empiezan a aparecer las caras visibles operativas. Ese poder secreto estaba centrado en una de las salas fundamentales que habían operado en la Argentina, era el ala italiana, la P2, con la cabeza visible de un Lucio Gelli, que era el que manejaba toda la mafia italiana, que había sido lo que originariamente había participado indirectamente con un grupo global aparecido desde las sociedades secretas iniciadas con la Revolución de Mayo. Entonces ese grupo secreto comandado por Lucio Gelli empieza a operar sobre el terreno de Perón. No conozco exactamente cómo fue la llegada. Muchos dicen que fue a través de López Rega, no fue así, eso estoy seguro yo. Hubo una cantidad de intermediarios para mediar entre... Attraverso la testimonianza di Giancarlo Elia Valori, che era intimo del presidente Frondizi, ci vengono dette alcune cose sui rapporti stretti che intercorrevano fra Gelli e questi uomini politici. La mafia italiana, que ya tenía que cambiar el sistema operativo en la Argentina, y entonces llegan a Perón. Llegan a Perón a negociar con Perón. La negociación de Perón era que Perón volviera al gobierno. Para eso ellos ya habían acordado con los poderes hegemónicos del mundo. O sea, habían operado, ya habían consensuado de alguna manera, con Estados Unidos. Si no, no hubieran podido hacer ningún operativo.
En ese acuerdo secreto que van a España a buscar con Perón, le ofrecen un retorno negociado. Claro, Perón era un zorro viejo. Le habían ido a prometer a Perón y a proponer retornos de todas las índoles de todos los lugares del mundo. O sea que Perón era una pieza codiciada porque sabía que si lo enganchaban a Perón podían hacer una cantidad de negociaciones, porque Perón era el representante de una enorme mayoría que todavía estaba intacta la organización peronista, a pesar de que estaba dispersos los dirigentes y había producido un gran rompimiento entre la dirigencia, pero la masa estaba unida, la masa como ahora sigue siendo peronista. Negocian con Perón, entonces Perón no les cree, entonces se desplaza a Lucio Gelli y le ofrece a Perón ya en persona una posibilidad de retorno que parecía lógica, ellos mostraron que tenían dominio sobre la cúpula militar que estaba en el gobierno, lo demostraron, pero Perón duda y les exige una prueba, o sea, una prueba de amor, ¿no? Dice, bueno, dice, podemos empezar a negociarla, dice Perón, pero yo quiero que si ustedes tienen el poder que dice que tienen, que dominan la dictadura y que dominan toda la cúpula militar y todo, yo quiero que me retornen el cadáver de Eva Perón. Después seguimos negociando. Le dicen, bueno, denos 4 semanas, 4 semanas y 4 semanas nosotros le vamos a responder. Y a las 4 semanas, más o menos de tiempo, no sé exactamente, le ponen el cadáver de Evita en Puerta de Hierro. Tenemos que devolverle a Perón todas las cosas que le da el marco para quejarse. El cadáver, los juicios. Entonces un día llega el coronel Cabanillas a la embajada y me dice, Jorge, mira, y me dio una carta de Lanusse que había que devolverle el cadáver. Perón se cae de espalda. Esto sí, realmente tenían la fuerza que decían que tenían. Claro, era la mafia. Era la mafia que había operado en el 55, que había puesto el gobierno, que había escondido el cadáver de Evita. Y ahora se lo puso en Puerta de Hierro. Esa es la primera parte de esta historia. Increíblemente, y para el asombro de propio y extraño, regresa Perón. Regresa Perón y regresa al poder. Es increíble, una cosa increíble para todos los que no sabían y desconocían esto que estoy contando. Había un acuerdo, pero claro, Perón les dijo, cuando le propusieron el acuerdo, Perón dijo, pero yo no soy el dueño de la Argentina. Yo puedo acordar y puedo convenir algunas cosas, o sea, que yo estoy en capacidad de cumplir, pero hay cosas que yo no puedo disponer porque no son mías. O sea, yo puedo ayudar en muchos propósitos de los que ustedes me proponen, pero yo no puedo decidir que yo voy a cumplir el 100%. Ellos contaban con un secreto sabían que Perón tenía un determinado tiempo de vida. O sea, ellos lo que querían era retomar el poder y retomar el gobierno de la Argentina, porque ellos, con los militares que tenían, no les garantizaba una progresión al tiempo, porque la rebelión iba increciendo. Y acuerdan. Ma i militari erano ostili
E quindi allora ho cominciato a parlare con loro, sia con Suarez Mason, con Cacciatore, con Emilio Masserra e tanti altri militari. Riuscii a catetizzarli perché dessero l'assenso per un ritorno. Y claro, vuelve Perón al gobierno y es un asombro general para todos, una sorpresa, un increíble. Lo que la gente no sabe es que Perón, como lo había dicho, él no era el dueño de la Argentina. Y entonces ellos, que habían acordado, sin firmar por supuesto documentos y todo, pero habían acordado que el regreso de Perón significaba, ellos tomaban el comercio exterior de la Argentina y por supuesto que el comercio exterior significaba la producción, significaba la riqueza del país. Gli uomini politici della Prima Repubblica e quale giudizio dà su di loro, per esempio su Aldo Moro, Giulio Andreotti, Francesco Cossiga? Alcuni di questi sono stati suoi amici personali. Caspita, lei quando mi parla di Aldo Moro, di Aldo Moro l'ho conosciuto soltanto quando andai a presentarle le credenziali perché il generale Perón mi aveva nominato in Italia come delegato commerciale presso l'ambasciata argentina a Roma e come ministro plenipotenziario per gli affari culturali e dovetti presentare e trovai lui. Anzi, quando io ho parlato con lui mi fece capire apertamente che io stavo lavorando per un paese dittatoriale e io le risposi, ma eccellenza io lavoro per l'Argentina, perché per il generale Perón, perché l'ho riportato al potere, è la massonería che ha riportato al potere Perón. Hoy, a los 89 años, el hombre que manejó los hilos de gobiernos y negocios vive intocable entre las mansas colinas de la Toscana. La realidad era tal cual Perón lo había manifestado. Él no era el dueño de la Argentina y no iba a traicionar sus fundamentos y sus principios. Esa realidad, ese enfrentamiento, desgasta y presiona a Perón. Y posiblemente esa fue la causa de su muerte, si no fue otro tema que no pudiera, yo no tengo autoridad ni conocimiento de que haya producido, pero posiblemente apresuró el final de Perón. Queda el gobierno acéfalo, queda Isabelita, en fin, queda en las manos de ellos nuevamente y entonces ellos preparan el recambio inmediatamente. O sea, ellos estaban trabajando con exactamente con lo que sucedió, que Perón iba a terminar y que ellos iban a quedar con el poder en la mano. Efectivamente, así ocurrió. En 1981, la justicia italiana allanó la mansión del empresario Licio Gelli en Arezzo y descubrió la lista de los 963 integrantes de la logia masónica Propaganda 2. In questa puntata vedremo il ramificarsi della loggia massonica P2 sia a livello nazionale che internazionale. Onorevole Bellocchio, quali sono i rapporti tra la P2 e il mondo politico-finanziario dell'America Latina? Agli atti della nostra commissione vi sono molteplici documenti e molteplici testimonianze che comprovano un intreccio stretto fra la loggia P2 e uomini politici dell'America Latina. Io credo che la loggia P2 possa essere definito un centro di potere occulto che, utilizzando un canale privilegiato dalla massoneria, appunto la loggia Propaganda 2, cioè una loggia segreta, e operando con profonde complicità e connivenze nel mondo dei servizi segreti, nei vertici militari, nel mondo politico, ha condizionato pesantemente la vita politica, istituzionale, la vita economica. Il mondo della informazione nel nostro paese, in buona sostanza, ha attentato alla nostra vita democrática. Pero claro, tuvieron un poder ya controlado ellos, que no lo tenían antes. Y ese poder controlado significa que desplazan a Isabelita inmediatamente y avanzan ellos con sus militares que
vuelven nuevamente a retomar, con la gente ya más preparada por ellos, vuelven a retomar el poder e introducen el cuño económico, o sea, Martínez de Oz. La P2 argentina o pro patria, una delle facce più sordide e nascoste del regime militare. Martínez de Oz es la cabeza de ese gobierno, o sea, es la cabeza de ellos, son las manos de ellos ya en el poder. Y entonces se realiza todo lo que se realizó con una impunidad increíble. C'è una testimonianza che lega direttamente Gelli alla tragedia dei desaparecidos e agli ambienti dei torturatori. Il fotografo Víctor Basterra, già detenuto in un centro di torture argentino, ha testimoniato che nell'82 fu incaricato da 3 ufficiali di preparare documenti falsi, in particolare 5 passaporti falsi per Licio Gelli con diversi nomi. Gli ufficiali torturatori, amici di Gelli, si chiamavano Estrada, Coronel e Florindo. Lucio Gelli había sido incluso condecorado por Perón, fíjese. Primero fue condecorado por Juan Domingo Perón. Después lió con los principales jerarcas de la dictadura militar. Fíjese hasta dónde se verifica lo que esta historia tiene como fundamento. Tuvo que condecorarlo Perón a Lucio Gelli, decía el jefe de la P2. López Rega, di cui naturalmente Gelli è molto amico e fratello massone. Ellos consideraron siempre que Perón los había traicionado. O sea, la mafia consideró que Perón los había usado a ellos. Ellos querían usar a Perón. Y Perón mantuvo su línea y creyó que él no contó con que él tenía casi 80 años. Pero yo les voy a dar el final del tema este que estamos tratando. Ellos consideraron, como les dije, que Perón los había traicionado. Por eso le cortan las manos del cadáver a Perón. Ellos mandan a cortar las manos como un rito sagrado de lo que ellos significan y del poder que ellos tienen, ese poder secreto y oculto. ¿Qué había cambiado? Es que ya no se trataba solo de rumores. Los profanadores habían enviado 2 cartas con detalles que solo podían conocer quienes hubieran visto el cadáver y una prueba que solo podían tener quienes hubieran estado en esa bóveda frente al ataúd. El juez había actuado rápidamente porque se trataba nada menos que de la mutilación del presidente Perón. Junio 23 de 1987. Por la presente llevo a su conocimiento que con fecha 10 del corriente mes y año, el grupo al cual represento procedió a retirar o amputar las manos de los restos de quien en vida fuera el teniente general Juan Domingo Perón, en la bóveda ubicada en el cementerio de la Chacarita, sito en esta, por ahora capital federal, hallándose mano, anillo y sable del nombrado a buen recaudo y por ende en nuestro poder. Trataré de ser breve y explicar los motivos de dicha acción. En el año 1973, el general Perón contrajo por servicios que posteriormente le fueron prestados la deuda de la cual posteriormente nunca abonó. Somos conscientes de que nos enfrentamos a todo el país, a todas las fuerzas de seguridad, policiales y diversos organismos de inteligencia con los que cuenta el Estado. O sea, ese es poder secreto, que yo hablo muchas veces directamente, sigue en este momento en posición del gobierno. El avenimiento, o sea, todas las crisis previas al kirchnerismo las producen ellos. Los de Falco y los que se pasa todo lo que pasó en el país, 2001 y todo eso, ellos están detrás de todo esto, minuciosamente. El avenimiento del kirchnerismo los detiene, o sea, no, si bien mantuvieron muchísimo de ellos, mantuvieron el comercio exterior, lo mantuvieron ellos y un montón de cosas.
pero no les permitió expandir. Kirchner y Cristina no les permitió expandirse como ellos querían expandirse. Por eso ahora ustedes observan que el enemigo público de Macri no es el peronismo, es Cristina, el peronismo unido. Y eso es lo que ustedes pueden observar todos los días. Hay un montón de tontos útiles trabajando para ellos que ni siquiera saben que están siendo funcionales a la mafia. Pero bueno, esa es otra historia. Y nosotros, los peronistas, sabemos también muy poco de esta historia, porque los que sabían o la sabían se han muerto. Hemos hablado de algo que realmente muy pocos la conocen, pero esta es una gran verdad. Y era necesario que alguna vez alguien te lo explicara. La línea anglosajona y la línea hispánica. En nuestro país, todos los gobiernos que se escalonaron desde Rivadavia en adelante fueron todos gobiernos de la masonería. Fue la línea masónica, es decir, la línea anglosajona. Desde entonces hasta nuestro momento, a través de unitarios, federales, bueno, los federales era la línea nacional, que diremos así, por primera vez cristaliza algo fuerte en eso. Ya no es línea masónica, es antimasónica, es nacional. Y es la que corresponde a la línea hispánica, porque siempre hubo una resistencia contra Inglaterra en las colonias. De esa línea, y bueno, en esa línea estaba Juan Manuel de Rosas, en esa línea estaba Hipólito Yrigoyen, en esa línea estaba yo. La otra línea es la línea masónica, es la línea anglosajona. ¿Pero cuántos son en total? 80. No le dieron trabajo a las maestras, ¿no? No. ¿Se portaron todos bien? Muy bien. ¿Recorrieron toda la casa de gobierno? Sí. ¿Les gustó? Sí. ¿Vieron qué linda que está? Sí. ¿Saben cómo se llama este lugar? Martín Fierro. Muy bien. Recorrieron toda la casa. Sí. ¿Vieron cómo reconstruimos el patio de las palmeras? Sí. ¿Vieron cómo estamos discutiendo las pinturas que habían tapado? Sí. Las taparon con pintura. Tenía 7 centímetros de pintura todas las... Aparentemente eran dibujos masónicos. Y con la Revolución del 30, cuando Uriburu dio el golpe, que era un golpe católico, ultracatólico, pensamos que puede ser eso. Estamos buscando que nos descifren si esas pinturas, esos dibujos que son muy extraños, son símbolos masónicos. ¿Ustedes saben qué son los masones? Me van a expulsar. La masonería son grupos, que no les podría explicar los chicos, que se unen con un objetivo común, son todos miembros y responden a un objetivo, ¿no? Y bueno, y no son muy católicos. Entonces la iglesia siempre persiguió a los masones. Sarmiento era masón. Sarmiento, el maestro Sarmiento, era masón también. Tengo la anécdota que el hijo de un amigo de Néstor, muy chiquito, que era muy politizado el papá. Entonces le había dicho, no, porque Sarmiento es un masón, que esto, que pin, que pum, que más. Eso fue al colegio. Y la maestra le pregunta, ¿todos saben quién fue Domingo Faustino Sarmiento? Entonces los chicos dicen, sí, ese del fondo dice, sí, un masón, HDP, se armó un lío, lo querían expulsar al chico y todo.